De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que es muy popular en las esferas católico-cristianas, porque ahí ellos han tratado de identificar a Jesús como el Mesías, y hay una cantidad de interpretaciones que todas conducen desde el punto de vista cristiano a la misma conclusión. Pero tenemos que decir que vamos a probar que todas las traducciones cristianas están equivocadas, porque no tomaron en cuenta muchos de los vocablos hebreos, no tomaron en cuenta, no pudieron computar los tiempos debidamente, y por ello vamos a ver que vamos a aclarar este tema, porque este tema de las 70 semanas de Daniel, en el cristianismo lo ven como una profecía que prefigura la venida de Jesús, la muerte de Jesús y la destrucción del templo de Jerusalén, del segundo templo. Vamos entonces a decir que las 70 semanas de Daniel tiene problemas y errores con la interpretación cristiana. Y tenemos que hacernos muchas preguntas, muchas preguntas hay. Y antes de comenzar quiero más o menos dar una idea del tipo de razonamiento circular que existe en la mentalidad cristiana. De cuando ellos van a abordar un tema, ya vienen con una mente preconcebida, con una idea mal preconcebida. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando muchas veces una persona le pregunta a un judío, a mí me han preguntado muchas veces que si yo he leído Isaías 7:14, que habla de la Virgen concebirá. Pues yo le respondo con otra pregunta y digo, ¿ustedes han leído el capítulo 7 de Isaías para ver cuál es el contexto? Seguramente que no. Lo mismo sucede con las otras supuestas profecías. De Egipto llamé a mi hijo, en el capítulo 2 de Mateo. Entonces yo le respondo y les digo, ¿y usted ha leído el capítulo 11 de Oseas? A ver qué dice. Tampoco. Entonces, este es el tipo de interpretación que el cristianismo aborda cuando lee un pasaje en la escritura hebrea, y van a conclusiones completamente equivocadas, porque ya tienen una mentalidad preconcebida de que todo lo que ellos ven, están viendo a Jesús ahí en las escrituras. Y muchas veces lo he dicho, que Jesús no está en ninguna parte de las escrituras hebreas. Esa es la verdad y esa es la realidad. Bueno, en nuestro estudio de las diferentes traducciones compararemos el texto hebreo con la versión de la Biblia cristiana, que es la primera versión en inglés, que se llama la King James Version. Esta contiene los errores más graves, que son en su totalidad o en parte duplicados por otras versiones de otras Biblias cristianas. Primero, la versión King James pone un artículo definido antes de la palabra Mesías el príncipe. Aquí hay otra cosa que decir. El capítulo 9 de Daniel no habla de ningún Mesías. No habla de una persona en sí que se considere el Mesías en absoluto.
Y aquí viene otro comentario. En el cristianismo han escogido del capítulo 9 de Daniel los versículos 24 al 27. Pero se le pregunta a un cristiano, ¿usted ha leído todo el capítulo 9 de Daniel? Para ver cuál es el contexto, cuál es el mensaje y por qué ese mensaje está ahí. No saben qué responder, porque como dije anteriormente, siempre se enfocan en 3 versículos de todo el capítulo 9 de Daniel. Bueno, entonces estaremos haciendo algunas preguntas también en cuanto a este tema. Así que las 70 semanas de Daniel se encuentran entre los pasajes más abusados por los cristianos en su intento de probar que Jesús es el Mesías. ¿Quién dice que Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 es un pasaje mesiánico que señala la llegada del Mesías? ¿Y por qué lo dicen? Eso es lo que dicen en el cristianismo. Durante siglos los cristianos han ofrecido explicaciones de Daniel 9 basadas en la manipulación del texto a través de traducciones erróneas, ignorando lo que el texto dice en realidad y proporcionando cálculos erróneos para llegar a años preseleccionados que coinciden con la vida de Jesús. Basta decir que las escrituras judías apoyan abrumadoramente el decreto de Ciro como el edicto, como la palabra que permite la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y eso obviamente lo miraremos más adelante en Isaías 44:28 y en Isaías 45:13. También lo tenemos en Zacarías capítulo 1 versículo 16 y en Esdras capítulo 6 versículo 14. Todo el propósito de la afirmación cristiana es mostrar que Jesús es el tema del pasaje. La respuesta judía no necesita mostrar una mejor traducción o interpretación, sino más bien mostrar por qué una simple lectura del texto hebreo original indica que no puede referirse a Jesús, no al Jesús de la teología cristiana. En el pasaje de las 70 semanas, las traducciones cristianas leen demasiada cristología en el texto literal para justificar su traducción de palabras y frases clave. Superando las referencias cristianas, por ejemplo, se habla de un año profético, imaginario de 360 días, y la manipulación de fechas y números que se suman a cálculos contradictorios desarrollados en la imaginación de los apologistas cristianos. Cuando los cristianos se acercan a este pasaje, el lector perspicaz debe preguntar por qué los cristianos anteponen artículos definidos, por ejemplo, cuando dicen se refieren a el Mesías. En el lenguaje hebreo no dice el Mesías, ahí dice un ungido. Y en el versículo 25, cuando el texto hebreo no indica lo contrario, ¿por qué los cristianos ignoran también cuando se dividen el periodo, las primeras 7 semanas? Ahí hay una puntuación en el hebreo que se llama atnak. Esa puntuación equivale a un punto y coma de las primeras 7 semanas de lo que fue dicho por Daniel, por el ángel que le dijo el mensaje a Daniel. Así que en el cristianismo no hacen esa puntuación. Entonces unen
las 7 semanas con las 62 semanas y terminan con 69 semanas, que resultan 483 años. Pero en fin, tampoco distinguen en que hay dos tipos de ungidos en esta temática. Hay un ungido que es uno al que se le llama en las primeras 7 semanas, y hay otro ungido del cual se habla, ¿sí?, al final del texto. Estos dos ungidos están separados por cientos de años. Luego no se puede hablar de del mismo personaje. Y vamos a ver que el primer ungido se refiere a Ciro, el rey de Persia. Bueno. También hay una palabra que está muy mal traducida, que es al final cuando hablan del segundo ungido, que traducen que no tendrá nada. En el cristianismo se interpreta como la muerte de Jesús, y que murió pero no por sí mismo, para hacer que eso se llame una traducción equivocada. Y vamos a leerlo. Voy a leerlo primero. Vamos a leer las diferencias que hay en el capítulo 9, versículo 23 de las Biblias cristianas. Se lee lo siguiente. Aquí es cuando viene el ángel y le está hablando a Daniel, el ángel Gabriel. En el versículo 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Ahí hay una equivocación, porque en el hebreo no dice orden, dice palabra. En el hebreo dice: al principio de vuestras súplicas salió la palabra, salió una palabra, y he venido a decirla. Eso es lo que el ángel Gabriel está comunicando a Daniel. Entonces, no es ningún decreto, no es ninguna orden, sino es la palabra, es una palabra que sale. Ahora, si vamos al versículo 25, vamos que en la Biblia cristiana dice, en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Eso está mal traducido, porque dice, en el hebreo dice: y sabéis y entenderéis que desde que sale la palabra, no es la orden, es la palabra, para restaurar y edificar a Jerusalén. Y luego, en la Biblia cristiana dice: hasta el Mesías príncipe. Y en la Biblia hebrea dice: hasta el rey ungido. Entonces, no es el Mesías príncipe, sino es el rey ungido. Pero este rey ungido, vamos a ver que es Ciro, el rey de Persia, y que no es ningún Mesías, mucho menos Jesús. Entonces, luego dice: para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el rey ungido, habrá 7 semanas, punto y coma. Hay que hacer una separación de ese periodo de tiempo. Pero en la escritura cristiana, en la Biblia cristiana, dice: habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, lo unen. Pero deben hacer una separación, porque hay un signo de puntuación en el hebreo que equivale a un punto y coma. Entonces, las 7 semanas tienen que estar separadas de las 62 semanas. Entonces, aquí tenemos un grave error y un grande error. Y luego dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso sucederá en las primeras 7 semanas, o los primeros 49 años. En el versículo 26, en la escritura cristiana dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Tremendo error. Muy grande equivocación. Porque eso no dice en el hebreo.
En el hebreo dice, y después de las 62 semanas, el ungido será cortado. El ungido será cortado. Entonces, aquí está hablando de un ungido que no es el mismo del que habla en las primeras 7 semanas o 49 años, que es Ciro. Y aquí se está refiriendo o bien al sumo sacerdote, que era una figura ungida, o al rey Agripa, que estaba a cargo en ese tiempo, cuando la destrucción del templo y de Jerusalén estaba a cargo, era el gobernador. ¿Y por qué eran ungidos? Porque uno era rey y el otro era sumo sacerdote, y ellos fueron ungidos. Entonces, repito, el versículo 26 de la Biblia cristiana dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Repito, muy grande error, porque eso no dice en la traducción hebrea. La traducción hebrea dice, y después de las 62 semanas el ungido será cortado. ¿Qué quiere decir será cortado? No quiere decir que se le va a quitar la vida, sino que será quitado del puesto que tiene. Entonces, el sumo sacerdote ya no era más sumo sacerdote porque el templo fue destruido, pero no quiere decir que el sumo sacerdote haya muerto. Y lo mismo el rey Agripa, tampoco. Su cargo se retiró de su cargo, pero aquí no está hablando de que se le iba a quitar la vida. No, eso no tiene nada que ver. Lo que en hebreo dice, y ya no será más. Y ya no será más. O sea, ya no será más o rey, o ya no será más el sumo sacerdote, que son los equivalentes al segundo ungido de este tema de las 70 semanas. Entonces, esos son errores muy grandes, pero no son los únicos. Y obviamente que tenemos que decir que en este caso, cuando dice que en la Biblia cristiana dice se le quitará la vida al Mesías, ahí lo que dice es, en hebreo dice vein lo quiere decir no tendrá nada, ya no va a tener lo que antes tenía, pero no dice que va a ser muerto ni que se le va a quitar la vida. Bueno, ahora, si es cierto, según el cristianismo, que Daniel 9 señala la venida de Jesús como el Mesías hasta la fecha exacta, porque hay que aclarar algo acá. En el cristianismo no están muy seguros cuándo fue la fecha en que Jesús murió. Fue el año 27, fue el año 30, fue el año 32. Pero han usado este tema de las 70 semanas de Daniel para fijar la fecha, para que coincida la fecha de las 70 semanas con la muerte de Jesús. Entonces, aquí están corriendo un peligro muy grande, porque si ellos no hicieron un cómputo bien hecho según lo dicho en Daniel, entonces se equivocaron y entonces no saben cuándo murió Jesús, porque ellos están fijando la fecha de la muerte de Jesús con base en estos escritos, y si estos escritos no están bien traducidos o interpretados, pues están equivocados. Por una parte, hay que señalar por qué no hay una referencia en el Nuevo Testamento que coloca a Jesús como el ungido del cual habla el capítulo 9 de Daniel. ¿Por qué el Nuevo Testamento no lo menciona? Uno pensaría que si eso fuera así, para la época en que se escribió el Nuevo Testamento, que fueron 500 o más años más tarde, habrían corroborado esto, pero ellos no dijeron ni una sola palabra de que esto tuviera que ver con Jesús. O si no, ¿cuántas veces no lo hubieran repetido en los evangelios? Pero no se hace ninguna mención.
Ninguna mención se hace en el Nuevo Testamento al hecho de que Jesús es la figura del capítulo 9 de Daniel. En ninguna parte. Bueno. Entonces, no hay cálculos en el Nuevo Testamento que muestren a los contemporáneos de Jesús de que estaban esperando un Mesías y que el Mesías ya había llegado en la figura de Jesús. En particular, no hay cálculos en el Nuevo Testamento que apoyen una supuesta conexión entre las 70 semanas de Daniel y las afirmaciones cristianas de hoy en día. Entonces, eso deja mucha duda de la veracidad de las interpretaciones cristianas de los escritos hebreos del capítulo 9 de Daniel. La conclusión a la que se llega respondiendo honestamente a estas preguntas es sencilla, y es que este pasaje de Daniel capítulo 9 no habla de Jesús. Además, no es un pasaje mesiánico. No es un pasaje mesiánico. Y ciertamente no encuentra cumplimiento en la vida y muerte de Jesús. No tiene nada que ver. Bien, voy a enumerar algunos de los errores más puntuales. El primero es que el idioma hebreo no tiene letras mayúsculas y letras minúsculas. Todas las letras en el idioma hebreo son iguales, de igual tamaño. Pero la Biblia cristiana capitaliza la primera letra de la palabra Mesías, la pone en mayúscula, cuando así no es como figura en el texto hebreo. La versión de King James Version, que es la versión inglesa de la Biblia cristiana, insertó el artículo definido él, cuando en el hebreo figura un artículo indefinido, un. También, ¿por qué utiliza la palabra Mesías en cambio de ungido? Como lo venía haciendo, la Biblia cristiana venía utilizando la palabra ungido. Pero aquí la cambió por Mesías. Y hay que decir lo siguiente. La palabra Mesías no es un pronombre personal, es un adjetivo. Entonces, tenemos que decir que ungido puede ser un instrumento, como lo eran los instrumentos del templo. Ellos habían sido ungidos. Los sacerdotes eran ungidos. Los reyes de Israel eran ungidos. Entonces, eso es estamos hablando de ungir algo con el propósito de tener un servicio a Dios. Los profetas, los reyes de Israel, los sumos sacerdotes, ellos eran ungidos. Entonces, ungido, no, cuando se dice Mesías, no se está refiriendo a una persona en particular, porque hay muchos. Más de 100 veces se utiliza esa palabra ungido en la Biblia hebrea. Entonces, ¿por qué colocárselo a una persona específicamente? También, ¿por qué utiliza la palabra Mesías en cambio de ungido como lo hizo anteriormente? Ya lo habíamos dicho. Ahora, hay también una mala traducción donde se habla que el santo de los santos es el lugar santo que iba a ser ungido. Es una de las condiciones que al principio
el ángel Gabriel le da a Daniel, le da 6 condiciones que debían ser cumplidas. Por eso se dio un lapso de 70 semanas, de años, que son 490 años. Y la última de esas condiciones era el ungir el santo de los santos, que es el lugar más kadosh del recinto del templo. Y a eso se le llama el Kadoshim Kadosh, el lugar más santo. También donde aparece la palabra en la Biblia cristiana orden o decreto, en el hebreo aparece la palabra davar, y davar significa palabra, no significa decreto. También, como dije anteriormente, se utilizó en la Biblia cristiana el artículo definido el, cuando no debería tener artículo definido. Bueno, en Daniel 9:25 dice: y sabréis y entenderéis que desde que sale la palabra, para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el rey ungido, que es Ciro, serán 7 semanas, punto y coma. Y durante 62 semanas volverá y se edificará calle y foso, pero en tiempos complicados. Entonces, aquí no dice nada de ningún decreto o edicto o de ninguna orden. Y luego en el capítulo 9, versículo 26 dice: y después de las 62, después de las, cuando dice las es porque está separado. Entonces no se puede juntar como lo hace la escritura cristiana, donde dice: y después de las 62, dice, y habrá 7 semanas y 62 semanas. No, tiene que haber una separación, que no la hay. Entonces, en el escrito hebreo dice: y después de las, o sea, ese las separa las 62 semanas de las primeras 7 semanas. Dice, el ungido, o sea, Agripa, o el sumo sacerdote, será cortado, dice aquí, ya no será más, no, ya no tendrá nada, o sea, ya no va a tener lo que tenía antes. Bueno, la interpretación cristiana quiere dar a entender que sería asesinado esta figura, supuestamente, como ellos lo dicen, que el Mesías, como figura vicaria, obviamente refiriéndose a Jesús. Ahí no está hablando de nadie que vaya a morir por los pecados de nadie, absolutamente. Ahora, aquí hay otro problema. El problema aquí es que hay un espacio de tiempo de 40 años, porque si quieren poner la profecía para la muerte de Jesús, hay un periodo de 40 años supuestamente entre la muerte de Jesús y la destrucción del templo. Ahí hay 5 semanas y media de años. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Y hay otra cosa. Si Daniel habla de 70 semanas, que son 490 años, la escritura cristiana solamente da cuenta de 69 semanas. Y hay diferentes versiones respecto a la última semana, que algunos dicen que será cumplida en la segunda venida, pero ya sabemos que segunda venida no hay, porque en ninguna parte de la Biblia hebrea se dice que el Mesías viene 2 veces, en ninguna parte. Y hay otra interpretación cristiana donde habla de que hay una separación de la última semana, la separan por 2000 años.
Entonces, hay diferentes versiones en cuanto a esta última semana, cuando en realidad debiera haberse tomado conjuntamente con la profecía de las 70 semanas. Bueno, entonces tenemos que preguntarnos algunas cosas. ¿Por qué el cristianismo se centra en 3 versículos e ignora el contexto y el mensaje de todo el capítulo 9 de Daniel? ¿Por qué 3 versículos? ¿Por qué no mira el contexto sobre los cuales los 3 versículos están conectados? Otra pregunta, ¿cuál es la base para afirmar que el capítulo 9 de Daniel habla de Jesús? Ninguna, no hay ninguna base, no hay ningún fundamento. El capítulo 9 no habla de ningún personaje en particular. En la próxima presentación vamos a presentar todo este tema de las 70 semanas de Daniel desde el punto de vista del judaísmo, como debe ser. Ahorita estamos preguntándonos y estamos tratando de presentarles las objeciones que hay de nuestra parte desde el judaísmo hacia las malas traducciones que han hecho de este tema de las 70 semanas de Daniel. Otra pregunta, ¿por qué la traducción cristiana ignora el signo de puntuación hebrea que equivale al punto y coma, que es el adnak, que es el punto y coma que separa las 7 semanas de las 62 semanas? ¿Por qué la traducción cristiana utiliza el artículo definido el cuando este artículo definido no aparece en el escrito hebreo? ¿Por qué la traducción cristiana omite el artículo indefinido un cuando sí lo hay en el escrito hebreo? ¿Por qué la traducción cristiana utiliza letras mayúsculas y minúsculas cuando en el hebreo todas las letras son del mismo tamaño? ¿Por qué la traducción cristiana hace mal uso de la palabra Mesías o Mashiach cuando es un adjetivo y no un pronombre singular? ¿Por qué la traducción cristiana junta 2 periodos de tiempo, como son las 7 semanas y las 62 semanas, cuando debieran ser separados como figura en la Biblia hebrea? ¿Por qué la interpretación cristiana hace cuentas de supuestos años proféticos, cuando ese concepto es desconocido totalmente de la Biblia hebrea? En la Biblia hebrea no existe el concepto de un año profético. ¿Por qué la interpretación cristiana deduce estos versículos como si se refirieran a Jesús, cuando esa no es la interpretación del mensaje de Daniel? Otro punto, el capítulo 9 de Daniel no habla de el Mesías, sino de 2 ungidos diferentes que fueron seres humanos, que fueron considerados como ungidos para ciertas funciones específicas y que vivieron cientos de años aparte. Ahora, el texto hebreo de todo el capítulo 9 de Daniel no habla de la muerte de ningún Mesías. Ahí no se habla de la muerte de ningún Mesías. Otro punto. Si Daniel 9 señala la venida de Jesús como el Mesías hasta la fecha exacta, entonces, ¿por qué no hay una referencia clara a este pasaje en el Nuevo Testamento? Bueno, entonces tenemos que hay todos estos problemas y tenemos que entender que
usted no puede fijarse en unos versículos de la Biblia hebrea con una mente preconcebida de un Jesús que no está en ninguna parte de la Biblia hebrea. Y usted intenta buscarlo y encontrarlo y rebuscarlo y no está. Y no está, no importa que en el Nuevo Testamento o en otras partes les digan que hay más de 300 profecías que Jesús cumplió. Pues yo le digo que no cumplió ninguna. Ninguna. Y ahí hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Entonces, el propósito nuestro acá desde este canal es informarle a usted y a presentarle a usted la evidencia de lo que usted no ha visto, de lo que ustedes no han escuchado. Lo que ustedes han escuchado ha sido una versión errónea de una mala traducción de un texto del capítulo 9 de Daniel sobre un tema de 70 semanas que está supremamente mal traducido en el cristianismo. Entonces, yo los dejo para que ustedes vayan y miren y busquen. Y en una próxima oportunidad estaré presentando lo que es la versión judía de cómo nosotros interpretamos el mensaje del capítulo 9 de Daniel y el tema de las 70 semanas de Daniel. Por ahora los dejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus comentarios. Nuestro propósito aquí no es convencerlos a ustedes de nada. Simplemente nuestro propósito es informarles, decirles la verdad a la luz de la Biblia hebrea. Y que ustedes hagan sus decisiones. Una vez que ustedes, los que quieran investigar, hagan sus decisiones de qué hacer con sus vidas. Pero yo les repito, no hay nada peor en esta vida para un ser humano que vivir engañado, con una falsa salvación, porque usted se está jugando su vida eterna. Su vida eterna. ¿Cuál es el sentido de la vida del ser humano? ¿Cuál cree que es usted? Obviamente, nosotros en el judaísmo decimos que la Torá o la ley nos insta a vivir una vida con sentido. Y el sentido de la vida para nosotros es la conexión con nuestro Creador. ¿Cuál es su conexión con el Creador? Lo dejo con estos temas y con estos interrogantes. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Shalom.